grabando la clase del 26 de octubre para primero medio. Y antes que empiece con la... voy a dejar... A ver. Un momento. Quiero que me digan si me escuchan con claridad o no tengo algún problema de sonido. ¿Se escucha bien, profe? Ya, perfecto, señor Tomás. A ver, tengo unas preguntas antes de seguir con esto, porque en base a esta respuesta que ustedes me den, me ayuda bastante para ver cómo podemos desenrollar esta madeja que es el arte digital. ¿Ya? A ver, pregunta. ¿Todos están o tienen computador en casa, no? Supongo que sí, ¿no? Sí, no, más o menos. Sí. Gente, sí, sí, ya. Esa es bueno, y el resto de las personas supongo que sí, o están ahí desde el teléfono, o bueno, si tienen teléfono. Quiero saber si, por ejemplo, a ver, esa es una cosa, ¿cierto? Con respecto al uso de su computador, eso es una cosa. Si tiene alguna cosa que decir, diga la hora, porque después yo le voy a ver algunas tareas y va a ser necesario que o utilice alguna aplicación o utilice algo, una herramienta básica de su computadora. Así que, porque aquí por lo menos las dos actividades que nos quedan, o lo que vamos a ver en cuanto a este tema del arte digital, vamos a tener que intervenir imágenes con herramientas gráficas, aunque sean básicas, o adaptar algunas herramientas al trabajo, ¿ya? Que si no son pensadas, por ejemplo, necesariamente para el trabajo con imágenes, pero sí se puede generar trabajo, ¿cierto? Utilizando las posibilidades que nos ofrecen. En este caso me hago alusión a la herramienta Word. ¿Ya? Eh, Eso, por un lado. ¿Alguien tiene algún problema con aquello? Señoritas, caballeros, estimados, estimadas, se los pregunto porque después vamos a trabajar con esto. Así que no quiero pasar a llevar a ninguno, ninguna, pidiéndole cosas que probablemente no lo puedan hacer y lo puedan cumplir, y sería bueno que lo dijeran ahora para no, para ver qué cosa o cómo lo podemos llevar a cabo. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien. Se hizo la pregunta correspondiente, quedó grabado. Con respecto a, por ejemplo, uno, con el uso de estas herramientas gráficas; dos, si tiene un nuevo computador; tres, si tiene un problema de trabajar con el teléfono, porque va a tener que trabajar con algunas de herramientas, y hubiese sido bueno que hubiesen contestado, pero como no contestó la mayoría, bueno, sigo. Y bueno, a ver, nosotros estábamos trabajando con el tema del arte digital, ¿ya? Vamos a utilizar, por ejemplo, o vamos a ver, por ejemplo, esta definición que ya lo vimos la semana pasada, pero la vuelvo a repetir, que es precisamente la que nos explica el Ministerio de Educación de nuestro país, y lo define, ¿cierto?, que corresponde a aquellas manifestaciones artísticas que se han realizado empleando tecnologías digitales en su proceso de producción, como celulares, computadores, programas de edición de imágenes, aplicaciones, entre otras. Entonces nosotros nos vamos a mover con estas herramientas, y por eso yo les solicitaba si tenían algún problema con respecto a su computador, ¿cierto? O porque se lo tienen que turnar o se lo prestan, no sé, y por lo tanto no sabe la historia de cada una, ¿cierto? Por eso se les pregunto, y para que después no se diga que el profesor está viendo cosas que son imposibles, que le generan problemas, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o puede trabajar con su celular, o puede trabajar con su computador, puede trabajar con un programa de edición de imágenes, o, por ejemplo, trabajando con las herramientas básicas que ofrece Word, ¿ya? Para las dos actividades con las cuales nosotros vamos a abordar el tema del arte digital. Esto igual es una oportunidad que sirve a todas aquellas personas que tienen ahí
ciertas complicaciones con las técnicas tradicionales, ya veces pintura, ¿cierto? Como las técnicas que todos conocemos, ¿cierto? La lápiz de colores, acuarelas y cosas por el estilo. Entonces, esto es una oportunidad, ¿cierto? Para aquellas personas que aquello, ¿cierto? El trabajo in situ sobre un soporte tradicional como el papel, ¿cierto? Le generan ciertas complicaciones. Ahora, si se maneja mejor con estas herramientas, tienen la oportunidad de, por lo menos, ejercitar, ¿ya? Hubiese sido bueno, por ejemplo, que trabajáramos en un programa determinado, si estuviéramos en una sala X, ¿cierto? Y todos tuviéramos el mismo programa, sería súper fácil, pero es súper heterogéneo la situación que estamos experimentando, cada uno tiene su propia realidad, y eso complica un poco la labor, ¿ya? Entre las condiciones significativas del arte digital se encuentra su integralidad y la posibilidad de producir y exhibir una obra en la red, el trabajo colaborativo y la interacción que se genera con él o la espectador o espectadora, ¿ya? Nosotros entonces vamos a comprender que por lo menos ahí tenemos que trabajar con herramientas, ¿cierto? Gráficas, y es un poco lo que habíamos visto con respecto a arte digital. Lo conversamos la semana pasada, ¿cierto? Vimos de qué se trata, sacamos algunas reflexiones, se hicieron algunas preguntas, y, ¿cierto? Hablamos un poco y con respecto a la historia, ¿cierto? Entonces se da inicio al arte digital cuando se comenzó a crear gráficos en el computador por quienes proclamaban una estética exacta donde todos los valores artísticos pueden ser fijables de un modo matemático, llegando siempre a un solo resultado, ¿ya? Vimos, por ejemplo, cuáles son los primeros ejercicios que hay o que se desarrollan, ¿cierto? Integrando determinados códigos y obteniendo determinados resultados, ¿cierto? Eh, y que, bueno, gracias, por ejemplo, al uso de plotter, escáneres, o el uso de impresoras, permiten tener el resultado de todo este trabajo eh, que hay anteriormente, ¿cierto? Ahora nosotros lo tenemos mucho más naturalizado. Bueno, sabemos que antiguamente los ordenadores, ¿cierto? Se encontraban, tal como lo veíamos la semana pasada, en círculos, eran círculos universitarios o en determinados círculos académicos, ¿cierto? Y tenían una carga un poco cerrada de aquellas personas que podían tener acceso a este tipo de herramientas y de paso también desarrollar actividades artísticas, que por lo menos lo que vimos nosotros y lo que yo también les decía con los textos que estuvimos revisando, era que había mucho también de ciencia, y bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? Está involucrado en la generación de estos tipos de obras, ¿ya? Entonces hay un trabajo bastante importante en aquello, ¿ya? Estos son, por ejemplo, uno de los primeros trabajos, si no el primero, pero uno de los precursores de este uso de herramientas gráficas para darle un sentido artístico. Ya no necesariamente el uso de computadores o ordenadores, ¿cierto? Que cumplieran una función netamente matemática, ¿cierto? O exclusivamente para el procesar datos, ¿cierto? De determinadas investigaciones para que se comprenda, sino que una función artística, ¿ya? Que eso es lo que es preciso que se comprenda. Entonces, nosotros, y espero que se escuche bien, vamos a trabajar en dos partes, ¿cierto? El tema de este trabajo, ¿cierto? Del tema de lo digital, ¿ya? Y aprovechando que estamos en esta situación, ¿cierto? Aprovechando que estamos ocupando esta idea de lo lejano, ¿cierto? Que estamos con la distancia, pero nos podemos mandar los trabajos por correo, ¿cierto? O los pueden subir en línea, ¿cierto? Y uno puede retocar imágenes, y así, ¿ya? Así que por eso opté por también abordar esto, ¿cierto? Antes de fin de año. Entonces, ya nosotros vimos, ¿cierto?, que se entendía por imágenes digitales. Y ahora me quería llegar, ¿cierto?, a una reflexión con respecto a las imágenes,
¿ya? Quiero hacer una reflexión sobre el papel de las imágenes, qué se puede entender como una imagen, o la importancia que tienen también sobre nuestro propio quehacer, nuestro diario vivir, la importancia que tiene la imagen, ¿cierto? En cuanto a un proceso de formación, o que tiene papel, por ejemplo, en nuestra cultura y así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a lo largo de la historia, las imágenes han acompañado al ser humano para expresarse, compartir ideas con otros y representar lo sagrado y lo profano. Ejemplos de esto son las manifestaciones artísticas de más de 40.000 años de antigüedad halladas en el interior de cuevas en el sur de Francia, en el norte de España y en Asia y África, conservadas hasta nuestros días. Se trata de pinturas rupestres trazadas por cazadores primitivos que se dedicaban a la captura de bisontes, mamut y renos, y se cree que estaban relacionadas con prácticas de carácter mágico religioso, para propiciar la caza. Estas imágenes de animales habrían sido pintadas como parte de algún ritual ancestral con el fin de obtener poder mágico sobre ellos, ¿ya? Entonces, el ser humano trata, está como en su propia y exclusiva naturaleza de reproducir, captar, plasmar, ¿cierto? Lo que le rodea, lo que le toca, lo que siente, lo que experimenta y así. eh, Está en nuestro ser. Yo creo que ese es un valor fundamental de lo que es nuestra propia especie, ¿ya? No nos podemos desligar de la imagen, están ahí, ¿cierto? Dando vueltas. Y, y por ahí, por ejemplo, por eso en el arte probablemente es una de las áreas del conocimiento del quehacer humano que se ocupa bastante de aquello, ¿cierto? Y existen una serie de teorías, de trabajos, de investigaciones que abordan exclusivamente el tema de la imagen, ¿cierto? De la filosofía surgen interpretaciones, desde la sociología, de antropología, así, etcétera, 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 ¿no? Para que sepan más o menos, eh, o logren comprender la importancia que tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un registro, ¿cierto?, del sector de Altamira, ¿cierto?, donde se encuentran estas imágenes, ¿cierto?, de animales desarrolladas hace bastante tiempo atrás, ¿ya? Entonces, estas pinturas rupestres, sugieren que los hombres primitivos practicaban el lenguaje visual, ¿ya? Ojo, el lenguaje visual de forma paralela al lenguaje verbal, que es el más antiguo que existe. La principal característica de las imágenes es que gozan de un carácter universal al ser el sistema de comunicación que guarda mayor similitud, con la realidad, y que por lo tanto pueden ser comprendidas por diversas o distintas culturas, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, es como nosotros hablamos un poco cuando, por ejemplo, se lleva el tema del dibujo, por ejemplo, en el caso del dibujo técnico, es un dibujo que busca ser como universal, y que está normalizado, ¿cierto? Y que trata de hacer como, diga, como acuerdos mundiales con respecto a su interpretación. Eso es un ejemplo, por ejemplo, en caso del dibujo técnico, pero también tenemos también el dibujo artístico, también tiende a ser universal, pero la interpretación puede ser diversa en la cultura donde la persona la vea, la observe o la contemple, ¿ya? Entonces, eso es otro elemento del papel que tiene la cultura sobre nuestra relación con las imágenes, ¿cierto? El momento histórico es otro tema fundamental. Entonces, ¿qué decir de la imagen cuando se nos aparecen en sueños viejas fotografías, revistas, pinturas, grabados, acompañando texto, otorgando sustento a relatos y así un extenso, etcétera? O cuando nos enteramos que han sido destrozados bajo la hoguera, fundidas en crisoles, o son reiteradas en monedas o billetes, colgadas suplicantes en los templos. Quizá podemos decir que una imagen es la representación de algo que no está presente y que puede ser captada por nuestros sentidos, ¿ya? Aquí igual unos elementos fundamentales, estamos trabajando con el tema de lo visual, ¿cierto? Lo que uno puede captar por nuestra mirada, ¿ya? Entonces, eso es un elemento que quede aquí claro. Y claro, algo provoca, ¿cierto? Algo hay ahí con respecto a las imágenes que
los seres humanos, ¿cierto? Le dan un valor, le dan importancia, tiene un significado, ¿cierto? Para determinados grupos humanos y para otros también tiene un significado que probablemente puede ser ofensivo o que no está de acuerdo a sus creencias, ¿cierto? Ya nosotros lo hemos visto en innumerables ocasiones y por lo menos lo que vemos acá, ¿cierto? Es un ejemplo de aquello, ¿cierto? El caso de las imágenes. Estas imágenes, por ejemplo, estas esculturas, vemos, ¿cierto? Que representan um, a parte de la historia de Francia que fue destruida, ¿cierto? Estas esculturas durante la ocupación nazi, ¿cierto? Cuando Francia fue ocupada por Alemania durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una de las acciones que se realiza es también acabar un poco con la historia y de paso, ¿cierto? Eliminar todas estas imágenes representativas de personajes históricos de Francia, y hay un texto que aborda principalmente el tema de estas esculturas destruidas, ¿cierto? Atentar contra estas imágenes que representan parte de la historia de un país, ¿cierto? Tratar de borrar o atentar contra ella, ¿cierto? Por todo su significado, por la importancia que tiene, ¿cierto? Por toda la carga histórica, etcétera. Hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, que pasa mucho con el tema del monumento Baquedano, con el que está en la Plaza de la Dignidad, ¿cierto? O en la Plaza Italia, ¿cierto? Como ustedes estimen nombrarla, pero pasa aquello, ¿cierto? Hay una disputa estética, visual con respecto al uso del espacio público, la imagen que representan a la ciudadanía, etcétera, etcétera, lo que representa el Estado, lo que representa, ¿cierto? Los intereses de un grupo importante de chilenos y chilenas. Entonces, hay un tema re importante, imagínense, y ahí vuelve a aparecer el tema de la arte y la discusión, la disputa que hay en aquello. Fíjense ustedes lo que ocurre el día de ayer, celebración, hasta altas horas de la noche, se interviene nuevamente esta escultura y nuevamente se vuelve a repintar y hay una lucha eh, que ya toma tintes así casi entre comillas humorísticos, dado la situación de intervención, no intervención y así, y no restauración, en realidad se está repintando. Cuando se habla de restauración, está hablando de otro tema. Y pasa, ¿cierto?, que en determinados gobiernos o sistemas de gobierno de repente se atenta también contra las imágenes que promueven otras ideologías o tienen otro sentir y que probablemente se tiene que eliminar y que es probablemente una situación que nosotros hemos experimentado en distintos momentos de nuestra historia. Y un poco yo lo que decía, ¿cierto? Las imágenes representan una idea de un momento y así, ¿cierto? Representan un grupo humano, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la historia, ¿cierto? Y bueno, estos son ejemplos que quería traer a colación para que más o menos se comprenda el papel que cumplen, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Un ejemplo, ¿cierto?, con respecto a las imágenes, ¿cierto? La imagen de poder. La obra que abre este ámbito es la figura del nuevo ciudadano, ejemplificado en el retrato de Bernardo O'Higgins como director supremo, realizado en 1821, donde se aprecia una nueva iconografía republicana. ¿Ya? El nacimiento de Chile como nación independiente y la consiguiente desarticulación del imperio hispánico tienen como resultado la necesidad de crear un nuevo imaginario político iconográfico. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cierto?, vuelvo a reiterar que no solamente el identificarse con la historia de un país, ¿cierto?, o con determinada cultura pasa exclusivamente por lo que aparece escrito en los textos, sino también tiene que ver de manera muy importante sobre las imágenes que tienen relación con estos ideales, con nuestras ideas, ¿cierto? Y, y ahí la imagen juega un rol fundamental, ¿ya? Y por eso hoy en día en parte está un poco en entredicho porque hay ciertos teóricos que hablan, ¿cierto?, que ya esta imagen que de nuestra historia está siendo revisada, ¿cierto? Y hay imágenes o
símbolos que ya no representan a la ciudadanía. Pero, como les digo, es un tema que pasa principalmente hoy en día por temas teóricos, ¿cierto? Académicos, que reflexionan sobre aquello, ¿ya? Pero en mí quería muy contentos que ustedes supieran reconocer la importancia que tiene la imagen para una sociedad, ¿ya? Las imágenes para una sociedad, desde lo que es el poder, lo que es el arte y así. Es tan amplio el abanico que me es súper restringido poder abordar toda la importancia que esto tiene. En tiempo, digo yo. Entonces dijimos, ¿cierto? Que, por ejemplo, la imagen de O'Higgins, ¿cierto? Toma un nuevo sentido. De crear un nuevo género político, iconográfico, que sustituyera a los del antiguo régimen. En este sentido, el retrato operó, ¿cierto? En este caso, como una herramienta eficaz para conseguir este resultado. El retrato de Bernardo O'Higgins, pintado por José Gil de Castro, representa la permanencia y el cambio cultural producido en ese periodo, ¿ya? Y claro, nosotros lo vemos así, un cuadro más, ¿cierto? Que no tiene mayor relevancia, pero en su contexto, ¿cierto? Es también la construcción de una nueva imagen, de una nueva historia, de un nuevo régimen que se deja atrás, ¿cierto? El dominio español, ¿cierto? Y ahí las imágenes juegan un rol principal y nada, hay que situarlo en su contexto, ¿ya? En su contexto. Cuando tienen la relación de la imagen y el poder, la imagen y un régimen, ¿ya? Y eso lo van a ver constantemente en la historia de distintos lados del mundo. Y no por algo, por ejemplo, estas imágenes que, por ejemplo, las vemos reiteradas en billetes, en monedas, que si no tuvieran una función determinada no aparecerían. ¿Ya? Solamente aparecería el número, que es el significado, pero se agregan otros elementos que tienen que ver con una manera como también se difunde y se deja ahí, ¿cierto? Parte de la historia plasmada, por ejemplo, en este caso, en estos billetes. Por ejemplo, en el caso de cómo los conquistadores y órdenes religiosas españolas tuvieron entre sus obligaciones la evangelización de las poblaciones autóctonas y la difusión de costumbres cristianas a través de modelos de santidad y comportamiento civilizado. En América, la mayoría de la población estaba más familiarizada, con el lenguaje visual que con la escritura, ¿ya? Por lo que el método más usado para difundir la fe fue la imagen, ¿ya? La imagen. Entonces, es, es bueno que por lo menos ustedes, por ejemplo, cómo también se difunde la cultura o cómo se transmite la cultura hoy en día, ¿cierto? Y lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, que un poco puede servir para ir comprendiendo la importancia y después cómo podemos trabajar el tema de estas imágenes digitales y cosas por el estilo. En las culturas indígenas, el icono era un medio de comunicación entre la divinidad y la humanidad. Por esta razón fue más fácil expresar realidades abstractas como el dogma cristiano a través del signo, ¿ya? Imágenes. Para unos y otros, el arte era un don divino. El artista era mensajero de los dioses a su intérprete o servidor. El arte se hacía por y para la religión, y por eso no fue difícil reinterpretar los cultos ancestrales basados en la naturaleza con el culto cristiano, ¿ya? Ejemplo, ¿cierto? Comúnmente ustedes van a ver, y lo pueden revisar ustedes, que muchas de las obras que están relacionadas con la conquista, con las primeras imágenes que se empiezan a producir en este lado del planeta, sobre todo estas imágenes religiosas, van a ver un cuerpo de un Jesucristo muy lacerado, muy herido y así, ¿cierto? Porque claro, entraba por los ojos, un poco, por decirlo de cierta manera, la religión, ¿ya? Esa era un poco la mecánica para que se vayan comprendiendo. Entonces, con respecto a la imagen, ¿cierto? Para ir familiarizándonos con el tema y si dirigimos brevemente nuestra atención a definiciones que nos hablan del origen del término imagen, veremos que estos nos otorgan una superficie que nos permite comprender lo que aquí se busca abordar. Y una de estas acepciones proviene del latín imago, que quiere decir imitación o sombra, así entonces la imagen es la sombra, y sombra es el nombre común del doble. Por otro lado, en la Grecia clásica circula el término eikon, que tiene en el siglo IV a.C.
un valor técnico y designa la imagen representativa en su materialidad. Entonces, nuestra mirada está formada y conformada por la cultura que habitamos. Este es otro elemento que no hay que olvidar. Nuestra mirada está formada, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Vemos, ¿cierto? Y captamos, no necesariamente por el tema, a ver, biológico de nuestra capacidad de ver, ¿cierto? Por nuestros ojos, sino que también la manera de cómo lo comprendemos, cómo lo vemos, cómo lo entendemos. Y ahí la cultura juega un rol fundamental y que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestro propio contexto y así. Esto significa que nuestra cultura afecta el modo en que vemos y por lo tanto cada experiencia de percepción se inserta en un marco que tiene que ver con nuestro entorno, nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Y quería, ¿cierto?, un poco traer, que después lo voy a ir desarrollando, por ejemplo, esta pintura que pertenece a Francisco Papafrita, un artista chileno muy reconocido, que más de seguro nosotros hemos visto esta imagen replicada en muchas ocasiones, y esta artista tiene toda una reflexión con respecto a esta niña, ¿cierto? Y ahí que se fotografía en un contexto de un incendio, ¿cierto? Y después como esta imagen fue siendo replicada en un contexto de lo que se conoce como la viralización, ¿cierto?, de la imagen, de ser convertida en meme y así, ¿cierto? Todo el revuelo que tuvo esta imagen hasta el día de hoy vuelve a aparecer. Y acá, por ejemplo, se dice, que es una persona que escribe sobre esta obra, que Jorge Díaz dice, algo me ocurre con esta pintura que captura toda mi atención como cruel alegoría, ¿cierto?, de la actual vida económica, ¿cierto? Entonces, imaginen la lectura que se da con respecto a esta fotografía. Hay gente que solamente lo toma como un tema humorístico, ¿cierto? ¿Ya? Pero este escritor, o sea, esta persona, ¿cierto?, escribe y va más allá. Posar con el decorado del infierno y hacerlo pasar por un momento de Hollywood es una imagen intensa y alegórica. Un espejo, internet, redes, pintura, polémicas y cultura popular se enfrentan en esta dimensión del trabajo hasta el punto en que se desea la destrucción. Y hay estos elementos que están ahí, están en juego en el momento de posar frente a un incendio y que se toma esta reflexión con respecto a esta imagen. Entonces, las imágenes no son solo un tipo especial de signos, sino algo similar a un actor en el escenario de la historia, una presencia o un personaje imbuido de carácter legendario, una historia paralela que participa de los relatos que nos contamos sobre nuestra propia evolución. Desde criaturas hechas a imagen y semejanza de un creador a criaturas que se hacen a sí mismas y a su mundo según su propia imagen. La imagen es una producción material humana, concreta, objetiva y subjetiva, basada en datos sensoriales para conocer y producir conocimiento, comunicar y producir comunicación, crear y recrear el universo exterior en el universo interior de la cabeza, y viceversa. Entonces, las imágenes digitales son eso, digitales, lo que quiere decir que se representan y almacenan en forma de conjunto ordenado de dígitos, unos y ceros. Mediante dígitos binarios pueden expresarse valores numéricos que representan el color de cada uno de los píxeles que forman la imagen. A más píxeles, más números binarios. Entonces tenemos las imágenes vectoriales, ¿cierto?, que son originadas en programas como Illustrator, donde se trabajan con formas geométricas, líneas de curvas, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Tenemos la de mapa de bits, que son imágenes compuestas por píxeles y habitualmente generadas por cámaras fotográficas y trabajadas en Photoshop. Quería, ¿cierto?, traer a colación el tema de los memes, ¿cierto?, de cuando se transmite una idea y que se replica y se viraliza y así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se entiende por un meme, ¿cierto? Y a propósito de que estamos hablando de la imagen y a modo de ejemplo, en el contexto que nos encontramos, ¿cierto? Hoy en día muchas personas envían estas imágenes con un texto y se replican y así, ¿cierto? Y la gente lo comprende en una cultura determinada, o algunos son más internacionales, ¿cierto? Otros no, otros tienen que ver con otra propia historia, así. Pero hay una imagen la que está ahí dando vuelta, es una imagen que se piensa para entregar un mensaje. Entonces, un meme es cualquier elemento dentro de una cultura que se replica en el interior de esta misma unidad cultural, ¿cierto? Enfatiza Gabriel Pérez. El especialista hace referencia al concepto acuñado por el zoólogo británico Richard Dawkins, que en su libro The Selfish
Yen, si no me equivoco, propone la existencia de dos procesadores de información distintos a los seres humanos. Uno actúa a nivel genético con la replicación de los genes a través de las generaciones y otro actúa a nivel cerebral con la replicación del contenido cultural entre los individuos de una comunidad. ¿Ya? Nosotros tenemos... Profe, creo que eso, eso sí es un meme, pero lo anterior no creo que sea un meme, como explicado. Sí, es cierto, se sintetiza pero perfectamente. Y claro, entonces imagínate cómo estas imágenes buscan, ¿cierto? Transmitir uno le da la otra parte de la historia. El observador le da la otra parte de la historia por la actitud que tiene, por ejemplo, hay personajes, ¿cierto? Y se refuerza con el tema del texto. ¿Ya? Es, eso, y esto como materia de estudio, el tema del meme. ¿Ya? Ahí yo les sugiero que ustedes puedan buscar, lo que quería colocar el día de hoy, pero dije, bueno, me imagino que ustedes lo puedan buscar, donde él, este científico, ¿cierto? Eh, hace una conferencia y habla sobre lo que es un meme y lo que se da a entender hoy en día como un meme. ¿Ya? Eso, ojo, para que, para que se comprenda de mejor forma. Entonces, esto es un concepto propuesto por el neoevolucionista, ya lo dijimos ya, y se refiere a la raíz léxica mimesis, imitación y memoria. El neologismo memes es un, perdón, sí, es un paralelo al concepto de genes. Así como los genes son la unidad mínima de transmisión de la herencia biológica, los memes son la unidad de información discreta de la herencia cultural. La cultura se constituye por la información acumulada en nuestra memoria. Esto es un tema importante. La cultura se constituye por la información acumulada en nuestra memoria y captada generalmente por la imitación, ¿sí? Por enseñanza o por asimilación. Y a esta información se le puede llamar memes. ¿Ya? Ojo con esto. Y nada, pues nosotros ya, por ejemplo, me quería corto de tiempo para colocar la cantidad de memes que existen y la manera y los discursos, por ejemplo, tenía estas dos imágenes, ¿cierto? Que se sitúan para generar una idea, ¿cierto? O hacer algo como que sea esta idea como humorístico. ¿Ya? Entonces, meme es un término popular para describir el rápido consumo y propagación de una idea particular presentada como un texto escrito, imagen, lenguaje de movimiento o alguna otra unidad de cosa cultural. ¿Ya? Y bueno, como les decía, existen diferentes maneras. Ahí, por ejemplo, existen plataformas, aplicaciones o sitios de internet donde uno rápidamente puede convertir una imagen en memes, ¿cierto? Generan memes, ¿cierto? La tipografía, etcétera. ¿Ya? Entonces, Cartier, ¿cierto? Sostiene que debido a los mecanismos de la tecnología digital y de Internet, los memes son considerados ahora como partes o elementos muy contagiosos y comúnmente humorísticos de la cultura digital o de Internet. De la cultura digital o de Internet. Frases graciosas, imágenes ridículas, videos virales que son creados, encontrados y compartidos por usuarios de Internet que usualmente pertenecen a comunidades online. ¿Ya? Y nada, así como que muchas de esas imágenes se sacan de contexto, se le genera una propia historia y así. ¿Cierto? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se utilizan estas imágenes digitales, ¿cierto? Y se intervienen, eh, que es un ejemplo que se hace, que no sé, usted ya es más de su generación, ¿cierto? Y un elemento que otro ejemplo que quería traer a colación, ¿cierto? Es el trabajo, ya que vimos el tema de los memes, quería ver, por ejemplo, cómo determinados artistas o gente que trabaja en el ámbito de la fotografía las interviene para generar una crítica, un cuestionamiento a lo que le rodea, a lo que sucede en una sociedad determinada, etc. Por ejemplo, hay una problemática innegable entre nosotros y el uso que le estamos dando a la tecnología, y el artista francés de 20 años, Antoine Geiger, logró evidenciarlo de una forma tanto acertada como perturbadora. A través de un proyecto fotográfico llamado Surfake, Geiger plasmó la forma en que nuestras almas están siendo absorbidas por los aparatos tecnológicos. ¿Ya? Y genera estas intervenciones sobre la imagen, sobre la fotografía. ¿Ya? Y ahí, bueno, ahí uno puede ver como
lo que ocurre, ¿cierto? En determinados museos que la gente hace estas selfies, ¿cierto? Y le están dando la espalda acá supuestamente a esta tremenda obra de arte, como que yo estuve allí, pero no sé, hay una serie de reflexiones que cada uno y cada una puede hacer con respecto a aquello. Pero yo me quería centrar de cómo se intervienen las imágenes. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso del meme, se saca de contexto una imagen, se le agrega un texto y se interviene una imagen. ¿Ya? Eso, y aquí, por ejemplo, estamos viendo ya enfocándonos a la intervención con fines artísticos, ¿cierto? Bueno, el humor también es parte del arte, hay bastantes artistas que han abordado aquello, y bueno, esto es una manera también de intervenir una imagen. Aquí tenemos otros ejemplos. Supuestamente está en un museo, pero la gente está más concentrada en sus teléfonos. Entonces, se está poniendo la pantalla como un objeto de subcultura de masas, alineando la relación con nuestro propio cuerpo y, y en general con el mundo físico. ¿Ya? Todo se está volviendo como más virtual. ¿Ya? Como que eso es un poco el cuestionamiento que tiene con respecto a la relación que existe entre estos aparatitos y nosotros. Andrew Rae tiene la característica que interviene el tomar fotografías y después se interviene por medio de dibujos, ¿cierto? Hay un trabajo en conjunto con su amigo, ¿cierto? Y las interviene y genera una ilustración, ¿cierto? De aquí dice, se dibujaba objetos o criaturas que salían de los teléfonos y nos miraban. Dice, los diferentes estilos de la fotografía y el dibujo tendrían sentido juntos, ya que la pantalla del teléfono es como un portal donde se encuentran el mundo real y el mundo digital. ¿Ya? Y miren, por ejemplo, esta es cómo se interviene esta imagen, ¿cierto? Y se aplican con este tipo de ilustraciones. Entonces, consciente de que la tecnología está influyendo en todos los ámbitos de la sociedad, es importante desde el arte visual conocer la influencia, posibilidades y significaciones de las tecnologías de la imagen. Arte y tecnología posibilitan la reconstrucción técnica y social de los sistemas de representación de la imagen, surgiendo nuevas relaciones entre el conocimiento y visión, entre lógica e imagen, que lejos del pensamiento positivista abre el campo de acción a la indeterminación y la subjetividad dentro de este nuevo sentido de la lógica tecnológica. También tenemos el collage digital, ¿cierto? Es otra manera donde se intervienen imágenes, ¿cierto? Que es similar, pero con otras herramientas al collage que nosotros que conocemos. Aquí un poco de sus resultados. Y, a ver, antes de continuar y antes de que ya me tenga que retirar, a ver, la actividad y que lleva por título, ¿cierto? La clase, ¿cierto? O lo que tenemos que abordar el día de hoy, tienen que recrear una imagen de arte digital modificando sus elementos del lenguaje visual, por ejemplo, formas y colores y texturas, entre otros. A ver, entonces, lo que deben hacer ustedes es seleccionar una imagen de arte digital, seleccionar una imagen, no estaba hablando todavía de fecha, porque me imagino que hoy día pregunté y muy poca gente me respondió, pero para que sepan lo que deben hacer, después la semana que viene voy a volver a ahondar sobre aquello, deben plantear un propósito expresivo diferente a la de la obra original, ¿ya? Y deben editar nuevamente utilizando alguna herramienta gráfica. Por eso yo les preguntaba al inicio si es que no había problema con aquello. ¿Ya? Y van a tener que intervenir estas imágenes. Dentro de Internet existen diferentes ejemplos de lo que es el arte, imágenes de arte digital. ¿Ya? Para encontrar muchos, ahí cada uno verá cuál le llama la atención, pero lo que tienen que tener claro cuál es el propósito expresivo de la imagen original para que ustedes después le den una nueva visión, una nueva mirada, una nueva vida, por decirlo, un nuevo sentido. ¿Ya? Y ya por lo menos hablamos, por ejemplo, cuando uno toma una imagen, la puede descontextualizar, intervenir y convertirla en otra cosa.
¿ya? Darle un nuevo sentido, una nueva mirada, una nueva lectura, que se permita dar una nueva lectura a la imagen. Y aquí tenemos distintas imágenes como ejemplos que están tomados al azar, que yo encontré por internet cuando se nos solicita seleccionar una imagen de arte digital, ¿ya? Y ustedes ahí son libres de seleccionar alguna de ellas, pero después ustedes la van a tener que intervenir, ¿ya? Así que yo por lo menos lo que sí voy a solicitar es que de aquí a antes del domingo, ¿cierto? Hasta el domingo, más o menos busquen la imagen, hasta ahí nomás, y lo conversamos la semana que viene, de qué manera van a intervenir, qué significa, cosas por el estilo, lo vamos a conversar en clase. Así que existen muchas alternativas. Entonces, lo que va a quedar, ¿cierto? Lo que va a quedar que ustedes tienen que enviar como evidencia para que lo podamos conversar la semana que viene es la selección de su imagen. Y eso es, no le toma ni 5 minutos de su vida. Es seleccionar la imagen y enviarla por LIRMI. Y después hablamos de qué manera, cómo lo va a intervenir, un poco hablamos sobre aquello, pero por lo menos para tener claro qué es lo que van a hacer con esta imagen. ¿Estamos claros? Bueno, supongo que sí. ¿Cómo nos responden? Sí. Sí. Ah, ya. Ya. Bien. Entonces, de aquí, antes del domingo, seleccionar la imagen. Nada más que eso. ¿Ya? Y después hablamos, lo conversan en clase, cuál es el propósito expresivo de la imagen original y qué sentido le van a dar a ustedes. Y ahí lo conversamos y vamos trabajando en conjunto. Y me interesaría ver la manera de cómo solucionamos esta parte, que ahí son súper heterogéneos, así que lo conversamos la semana que viene. Bien, voy a dejar de grabar esto acá.